a los ateneos que se vienen proponiendo desde la Sociedad de Endocrino de Tucumán. En este caso vamos a hablar de oftalmopatía tiroidea. Para eso nos acompañan el doctor Alejandro Román, el doctor Juan Aguirre y la doctora Carolina Cohen. El doctor Juan Aguirre se formó en la residencia de oftalmología del Hospital Padilla, realizó el Fellow de Plástica y Órbita en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires y en el Hospital Padilla está a cargo como jefe de la sección de oculoplastia y órbita del Servicio de Oftalmología del hospital. Además, es instructor de la residencia. El doctor Alejandro Román se formó en el Hospital Padilla como residente y ex jefe de residente del servicio. Pertenece al centro médico OcuDerm. Así es, ¿no? OcuDerm. Así es. Y la doctora Ana Carolina Cohen es médica especialista en clínica médica y endocrinología, realizó su especialización en la UBA y es ex residente del Hospital de Clínicas de Buenos Aires y pertenece al al Sanatorio Rivadavia. El doctor Román nos va a hablar de todo lo que es la parte de generalidades, el doctor Aguirre de todo lo que es actualización en tratamiento, y la doctora Carolina nos va a traer un caso clínico muy interesante para presentarnos. Damos comienzo, Alejandro, todo tuyo para compartir. Perfecto. No voy a parar, no estoy pudiendo compartir. Si pueden, por favor, silenciar los micrófonos. ¿Qué está pasando? Compartir pantalla. Ahora estoy pudiendo compartir la pantalla ahora. Sí, perdón. Estamos. Con tu pantalla. Sí, ahí estamos. Ahí está. No, pero Ahí no, está. no estoy pudiendo. Estamos, a ver ahí. No me está permitiendo compartir. Ahí estamos. Veamos ahora. Ahí está. Estamos. Ahí está. Bien. Perfecto. ¿Ahí te estamos viendo? Sí, ahí ya estamos viendo. Bueno, antes que nada quería agradecerle a la Comisión Directiva de la Sociedad de Endocrinología de Tucumán por esta invitación, a participar en este Ateneo y en especial a Angie, que fue el motor de este grupete para que esto pueda salir adelante. Nosotros vamos a hablar de la orbitopatía distiroidea, orbitopatía de Graves, tiene muchísimos nombres, orbitopatía tiroidea, pero básicamente lo que queremos hacer hincapié es la importancia del manejo multidisciplinario. Nosotros siempre lo comparamos como si fuera una mesa que tiene unas patas, y si una de esas patas falla o no trabajamos en equipo, la verdad que el paciente no tiene la respuesta que merece y tenemos grandes inconvenientes, digamos, a la hora del manejo. La orbitopatía distiroidea es una patología autoinmune que está caracterizada por presentar cambios a nivel orbitario a través de los tejidos blandos y de los tejidos periorbitarios debido a un proceso inflamatorio o a la consecuencia de los mismos. Vamos a tener una etapa aguda en la que tenemos distintas manifestaciones clínicas y si esto se perpetúa en el tiempo vamos a ver cuáles son las complicaciones o secuelas que va dejando la orbitopatía tiroidea. Como dije anteriormente, afecta a los músculos de la órbita y la grasa retroorbitaria. Simplemente como referencia hablar un poco de la historia, ya que en el año 1777 ya había primeras referencias, digamos, con respecto a la aparición de esta patología, pero no fue hasta 1835 cuando el irlandés Robert James Graves publica 3 casos de mujeres con exoftalmo y bocio, y en 1940 Karl Adolf von Basedow, que era un alemán, plantea la estrecha relación entre la exoftalmía y las anomalías tiroideas. De ahí es que viene el nombre de la patología, de ahí deriva el nombre de la patología. Con respecto a la epidemiología, ya les dije que era una patología autoinmune que afecta la calidad de vida de los pacientes en menor o mayor medida. Es más frecuente en mujeres y su incidencia es de 5 a 1. Y en la gente que hacemos oculoplastia es para nosotros la primera causa de exoftalmos que se nos presenta. En un 80% las manifestaciones clínicas o el exoftalmo que tienen los pacientes son bilaterales. Existen distintas bibliografías y esto varía un poquitito, pero en realidad en toda patología de enfermedad de Graves solo el 12 al 15% va a desarrollar lo que es una orbitopatía distiroidea.
Y de ese 12 o 15%, el 95% vamos a tener características leves a moderadas y un 5% severas. Con respecto a eso, tenemos que el 80% se manifiesta con un hipertiroidismo, un 10% con un eutiroidismo y un 10% con un hipotiroidismo. Estos son para hacer unos números más o menos redondos. Varía, como les decía anteriormente, depende de la bibliografía. Pero aún así, antes de tener manifestaciones de ningún tipo de alteraciones a nivel hormonal, podemos tener la presentación de características, digamos, semiológicas de un paciente con orbitopatía distiroidea. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Primero, la relación de 5:1 de las mujeres, o sea, las mujeres sobre los hombres. Tiene una curva bimodal en presentación. ¿Qué quiero decir con eso? Que la mayor cantidad de pacientes se presenta en mujeres en el grupo etario entre 40 y 44, la primera ola, y entre 60 y 66, la segunda ola. Y en los hombres de 45 a 49 y de 65 a 69. El tabaquismo está dado como uno de los factores de riesgo más importantes, o uno de los más importantes, y que realmente tienen una implicancia de gran relevancia a nivel clínico, que cuando uno lo hace suspender este tipo de hábito, las características clínicas mejoran de manera importante. El estrés, el antecedente familiar, la raza blanca, el antecedente de un descontrol tiroideo y el tratamiento con yodo son otros de los factores de riesgo a tener en cuenta. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico? Bueno, también teniendo el tema conociendo ya los factores de riesgo, hombres mayores de 45 años, de raza negra, con tratamiento yodo radioactivo, con una enfermedad tiroidea descompensada, y el cigarrillo, que lo ponemos muy en auge porque realmente es uno de los hábitos que se pueden modificar y sé que es difícil, pero que nos ayuda mucho al seguimiento y al tratamiento de estos pacientes. Con respecto a la fisiopatología, aunque en los últimos años se han producido avances en el conocimiento de la patología, podemos decir que es una enfermedad de carácter autoinmune, con una etiología desconocida y con un tratamiento poco satisfactorio, por lo que sigue siendo un enigma fisiológico y un dilema terapéutico. Básicamente, los linfocitos T y B se infiltran en la órbita y activan una célula diana, que son el tema de los macrófagos preadipocíticos orbitarios, y que hacen que proliferen y segreguen citoquinas inflamatorias y glicosaminoglicanos. Este proceso da un lugar de gradiente de presión osmótica que conduce a una mayor acumulación de líquido en la órbita, sobre todo entre las fibras musculares. Algunos de los fibroblastos que se diferencian a adipocitos maduros ocasionan una hiperplasia también del tejido adiposo, como lo tenemos acá. El ciclo se perpetúa y el edema va provocando una atrofia, fibrosis y una esclerosis de los músculos, dejando unas alteraciones importantes a nivel de las miofibrillas. En un examen macroscópico, en este caso un músculo extracrural, el recto externo, se puede ver el agrandamiento importante que tenemos en el vientre del músculo en etapas principales, digamos, en etapas iniciales, se puede ver el edema que existe entre las fibras con un leve infiltrado inflamatorio, y ya en etapas un poquitito más avanzadas podemos ver la presencia del infiltrado en acúmulos y también de manera difusa con alteración también de las fibras musculares. Esto fue a manera de introducción. Básicamente lo que nosotros queremos hacer es darle una visión de la parte nuestra, de lo que es el examen clínico del paciente y de la importancia del mismo a tener en cuenta, que inclusive los endocrinólogos lo pueden tener en cuenta para hacer una derivación precoz y un tratamiento adecuado. Las manifestaciones clínicas que nosotros tenemos principalmente son el lagoftalmo, cuando hay una retracción palpebral y el paciente no tiene una buena oclusión de los párpados, quedando la hendidura palpebral ligeramente abierta. Una queratitis por exposición. Esta situación trae aparejado este puntillado que vemos acá, que está con una tinción de fluoresceína, y que es la queratitis lo que ocasiona además lagrimeo, fotofobia, sensación de ardor al paciente. Está también relacionado con lo que es la hiperemia conjuntival, y en casos avanzados, cuando tenemos una mala oclusión,
podemos empezar a tener que esa sequedad que viene teniendo el paciente ocasione algunas alteraciones, como acá que vemos un absceso importante, con una inyección conjuntival periquerática importante, que se llama signo de Topolansky, y que nos permite también este signo hacer una diferenciación que es como si fuera una medusa con el diagnóstico diferencial de una fístula carótida cavernosa. Otra de las características ya en etapas un poquitito más avanzadas puede ser una ausencia del signo de Bell. Normalmente cuando nosotros cerramos los ojos tienden a irse hacia arriba, que es el fenómeno de Bell, con un mecanismo protector. Y cuando ya tenemos etapas avanzadas, lo que vemos acá es que el ojo, en este caso el ojo izquierdo, se encuentra como congelado, mientras que el ojo derecho se encuentra en dirección hacia lo que vendría a ser el Bell. De estos pacientes, este tipo de alteraciones podemos tener un 40% y que es una queratopatía. Y esas queratopatías muchas veces son difíciles de resolver, o se las puede resolver, pero la verdad que nos lleva un tratamiento enérgico y prolongado. Lo primero que hablábamos también es el tema del exoftalmo. Ya en el exoftalmo vemos que hay una infiltración linfocitaria con glicosaminoglicano y que puede variar de ser leve hasta tener una subluxación del cristalino. Perdón, no del cristalino, del ojo, ¿sí? Generalmente es bilateral, aunque puede ser asimétrico. Muchas veces se manifiesta en más de un lado que del otro. Acá lo que queríamos ver, ese edema que venimos teniendo, generalmente provoca una quémosis, que es un infiltrado importante cuando vemos este edema que está en la conjuntiva. Y en este caso, en el lado interno, digamos, vendría a ser en el lado nasal, podemos ver como que hay una sobreelevación acá y una sobreelevación en el lado externo. Ahí es donde nosotros tenemos la inserción de los músculos extraoculares, y ahí es donde empezamos a ver el tema de los infiltrados, como así también ver el exoftalmo. Acá lo que nosotros estamos viendo es una importante, digamos, relación entre lo que es el borde limbar inferior, o sea, de la córnea, con un aumento, digamos, de lo que es la hendidura palpebral, o sea, que va desde párpado a párpado, y todo esto que se muestra blanco, que se llama sclera show, significa de que estamos teniendo una proptosis. El edema también puede aparecer en pacientes sin que tengamos ese scleral show, y generalmente es más bien a nivel matutino. La hiperemia que yo le mostraba en fotos anteriores puede ser leve o podemos llegar a tener quémosis importante con una alteración del retorno venoso a nivel ocular, y ya en estadios tardíos muy descompensados podemos tener una hiperpigmentación palpebral con los ojos con una subluxación ocular. Y es así que uno de los signos más importantes que se los ve en el 90% es el de la retracción palpebral. Esta retracción palpebral se debe por una adhesión y fibrosis del músculo del Müller y del músculo del elevador del párpado superior. Entonces ahí tenemos los signos del Darlimple, que lo que vemos en estos casos es, en un paciente normal, el borde palpebral superior cubre hasta 1 milímetro más o menos de la córnea en el borde superior. Y ustedes fíjense que cuando tenemos la retracción palpebral, en este caso en el ojo derecho, estamos viendo de que aparece la esclera y en el ojo izquierdo tenemos el borde en su posición normal. Con lo cual muchas veces nosotros tenemos ese dilema, si realmente estamos teniendo una pseudotosis o estamos teniendo una retracción palpebral. Lo mismo lo que explicaba anteriormente con los párpados inferiores. Acá tenemos el borde palpebral, hay un lago oftalmo con el cual el paciente, vemos esta porción escleral que lo que hace es que no tenga una buena oclusión palpebral. Con respecto a ello tenemos distintos signos. Acá tenemos un mismo paciente y quiero mostrarles dos signos. Por un lado, lo que venía hablando, el borde palpebral del ojo izquierdo está en su posición normal, un poquitito retraído con respecto al ojo derecho, que está en una posición normal. Entonces, en este caso tenemos lo que se llama pseudotosis. Normalmente pensamos que hay una tosis del ojo derecho, pero en realidad lo que estamos teniendo es una retracción del ojo izquierdo. Y cuando vemos el signo de von Graeff, es un descenso retardado. Nosotros lo hacemos mirar al paciente hacia abajo y vemos cómo el ojo derecho desciende más rápido que en el ojo izquierdo y nos queda además una ligera hendidura palpebral abierta. El síndrome de von Kochner, que es
un paciente que tiene una mirada fija, con un aspecto de temor, un aspecto de susto. Y en el signo de Stelweger, lo que nosotros tenemos es que al tener una ligera proptosis, el borde palpebral superior y el borde palpebral inferior tienen una dificultad de coaptación, con lo cual hay una disminución en la frecuencia del parpadeo. El síndrome de Griffith, que es la dificultad para vertir el párpado, y también el signo de Abadi, que es un espasmo que tenemos en los músculos superiores y que uno los ve como si tuviera una... Eso cuando dicen me palpita el ojo, bueno, esa palpitación, pero no la que siente el paciente, sino que uno la ve en la lámpara de hendidura. No es una cosa que sea sensorial para el paciente. Otra de las características que podemos tener es un estrabismo en un 30%. Generalmente los músculos afectados son el recto interno, el recto medio, el recto superior, y que nos van a dar una sintomatología florida, el dolor, la diplopía matutina y los extremos de la mirada. Y de acuerdo a eso, de acuerdo a las características clínicas que nosotros podemos ver, podemos encauzarlo o categorizarlo de acuerdo a si es intermitente, constante o inconstante. Esto es importante, si bien es el 5% del total de los pacientes, cuando estamos en una etapa de este tipo, de esta índole, estamos en una etapa crítica. Y en esa etapa crítica, normalmente lo que nosotros podemos tener es una pérdida visual central, que puede ser lenta y progresiva. Esto es un nervio óptico. Normalmente el nervio óptico, en esta línea que voy trazando, se ve como si fuera una aspirineta, o sea, con unos bordes bien definidos. Y en este caso, los bordes no están definidos, estamos teniendo un nervio óptico edematizado. Eso trae aparejado una alteración en lo que es el reflejo fotomotor y consensual, y también una alteración precoz en la que empezamos a ver cuando hay un compromiso de los nervios, del nervio óptico, que en el caso de la neuropatía óptica es como si hiciera un síndrome compartimental, ya que los músculos tienen una inflamación, un edema importante, y empiezan a hacer una constricción hacia el nervio óptico. Entonces, en el examen clínico que nosotros tenemos, para nosotros es muy importante hacer el test de Ishihara, porque cuando empezamos a tener alteraciones al nivel de los colores, estamos en una situación bastante crítica. Según la clasificación de Ugogo, podemos dividirlo en leve, moderada y severa, y los parámetros que tomamos son básicamente los que yo le había mostrado en la parte clínica, los tejidos blandos, el exoftalmo, la diplopía, y de acuerdo a eso, nosotros podemos categorizarlos en cada caso. Esta es la parte que nosotros vemos el tema del diagnóstico, que vamos a hacer un poquitito de hincapié en la disfunción tiroidea, en los signos orbitarios característicos y en la evidencia imagenológica. Es importante el tema de la anamnesis y el examen físico, ya sea desde el examen físico general, hecho por los endocrinólogos, por el oftalmólogo, por el médico, muchas veces cuando lo tenemos que internar, por un internista, el examen físico o el examen oftalmológico completo que ya mencionamos, y para nosotros también es importante el tema de la medición del exoftalmo. Cuando hay una proptosis, medirla para ver, cuando nosotros empezamos los tratamientos, si realmente vamos por buen camino o no. ¿Cómo lo hacemos? A través de un exoftalmómetro de Hertel, que es un aparatito que se apoya en el canto externo de los ojos, que por un sistema de espejos, nosotros vamos regulando y vamos viendo cuál es la distancia existente entre la apófisis y la parte anterior. Y tenemos valores que están dentro de los valores normales, tanto inferior como superior, y eso también nos permite categorizar los de leve, moderado a severo. Cuando tenemos de 23 milímetros es leve, de 23 a 27 moderado y mayor de 27 severo. Como les decía, en la parte del examen oftalmológico, nosotros tenemos uno de los parámetros importantes, también es la tonometría, o sea, tomar la presión del ocular. La presión ocular oscila entre los 10 y 20 milímetros de mercurio, pero independientemente de ello, cuando nosotros tomamos la presión, lo hacemos en la posición primaria de la mirada, o sea que el paciente está mirando hacia adelante. Luego hacemos que el paciente mire hacia arriba, y si existe una diferencia mayor de 4 milímetros, por ejemplo, yo en la posición primaria de la mirada le tomé 12 y el paciente cuando lo hago mirar hacia arriba tiene 17, significa que tanto la grasa como los músculos extraoculares están comprimiendo el globo ocular y eso nos está dando un aumento de la presión, que es un diagnóstico diferencial importante y por lo cual el paciente no hay que tratarlo como un glaucoma, que es la neuropatía provocada por el aumento de la presión ocular, sino tratamientos diferentes.
el test de la visión de los colores, que ya les expliqué, digamos, cuál era la importancia, y cuando tenemos una alteración o un compromiso a nivel de nervio óptico, el campo visual empieza a deteriorarse. Con lo cual, hacer un campo visual en un paciente de primera vez es importante porque eso es una foto que tenemos en el momento de inicio y de acuerdo al pasaje del tiempo vamos viendo si existen alteraciones o complicaciones en campos visuales repetidos y de acuerdo a eso ver si lo que queremos hacer está funcionando o no. Con respecto a las pruebas de laboratorio, además está detallárselo de esto porque generalmente nosotros no es algo que imaginemos, sino que la derivación la hacemos con el endocrinólogo, que viene la otra patita, digamos, para manejarlo al paciente, y con estos parámetros ustedes bien saben que podemos tener una valoración de dónde estamos parados. Esto es lo importante para nosotros con respecto al tema del diagnóstico, el tema imagenológico, porque nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial, ver si la patología que estamos teniendo es de etiología orbitaria o si tenemos una etiología tumoral, y también nos permite la planificación del tratamiento quirúrgico. La tomografía para nosotros es el gold standard. Generalmente, cuando recibimos un paciente derivado, vienen con resonancia magnética y nosotros a los pacientes los remitimos nuevamente al centro de imagenología para hacer una tomografía porque para nosotros es lo más importante. En el caso de la foto superior, vemos un engrosamiento muscular, sobre todo a nivel del recto interno y el recto inferior, sin compromiso del nervio óptico. Podemos ver que hay una radiolucidez acá en la que nosotros vemos que el nervio óptico está intacto. En la foto B lo que vemos es que hay un aumento del uso muscular, cuando normalmente el uso tiene más o menos esta forma. Vemos que se hace como si fuera una hojita y eso es importante porque cuando esto empieza a aumentar, empieza a comprimir el nervio óptico, ¿sí? Y también nos permite ver todo lo que son las estructuras óseas y para una planificación de cirugía en el caso de pensar en una cirugía descompresiva. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros en una tomografía? Tenemos un método para valorar, así como teníamos el exoftalmómetro de Hertz en la parte clínica, lo podemos hacer también a través de la tomografía. Entonces, en un corte axial, nosotros tomamos la línea intercigomática y de ahí valoramos la distancia existente entre esa línea y el borde externo, digamos, del ojo, hacia la córnea, en lo que tenemos los mismos valores de referencia que teníamos con el exoftalmometría de Hertz. Nuevamente, podemos ver el engrosamiento de los músculos oculares y uno mayor de 5 milímetros lo consideramos anormal. También nos permite hacer un diagnóstico diferencial, porque cuando generalmente en la orbitopatía de distiroidea nosotros tenemos un aumento del uso, pero generalmente a nivel de la zona de unión de los tendones está inflamado, pero está bastante conservado, bastante respetado. Cuando hay otras patologías, que el tendón también está afectado y ya el diagnóstico nos inclina para otro lado. Cuando vemos esto, que empieza a haber un aumento digamos, entre el músculo y la parte etmoidal de un espacio, también nos permite ver de manera indirecta el tema del aumento de la grasa orbitaria. Esto sí se lo ve con mejor definición en las resonancias magnéticas. Y un signo indirecto, pero que no por eso menos importante, es el ver que hay un estiramiento de los nervios ópticos producto del compromiso del síndrome compartimental de lo que yo les estaba hablando, en el cual no hay una distensibilidad de la órbita, entonces todos los tejidos tienden a irse hacia adelante. Entonces, ante la presencia de un paciente que sospechamos que tiene un problema tiroideo, independientemente de quién lo vea, el médico endocrinólogo, el internista o el médico oftalmólogo, esto es algo que a nosotros nos gustaría que siempre quede, algo que para nosotros es muy importante, que cuando se pida el estudio de tomografía orbitaria, sea axial y coronal. Y esto es lo más importante, que sea en un plano neuromuscular de 2 milímetros, porque de esa forma nosotros tenemos una buena visión de las distintas estructuras en cortes que nosotros necesitamos para que esto poder hacer un diagnóstico eficiente. Como les decía, la resonancia por ahí nos permite ver más el aumento de la grasa orbitaria
Y tenemos nosotros métodos como una ecografía ocular que nos puede manifestar el engrosamiento muscular, sin embargo, digamos, es un método que está descrito, pero que básicamente no lo utilizamos, ¿sí? Tenemos para los diagnósticos diferenciales una memotecnia que es Baines, que ver el tema vascular a través de la fístula carotidio cavernosa o a través de un hemangioma cavernoso. Dentro de la parte de endocrinología, la orbitopatía distiroidea. En la parte inflamatoria podemos tener celulitis preseptal o retroseptal. Lesiones neoplásicas, un adenoma pleonórfico, un glioma del nervio óptico que pueden ejercer una proptosis. Y acá un síndrome de Cruzón, que es una cranioestenosis, una sinostosis, digamos, que también hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Bueno, ahora en la parte del enfoque terapéutico va a continuar el doctor Aguirre. Bueno, hola, buenas tardes. Quisiera agradecer a la Sociedad de Endocrinología de Tucumán por la invitación, a Angie por la insistencia y por esperarme. Tengo muchos problemas en mi tiempo. A Ale, que me ayudó con esto, que sin él no puedo hacer estas cositas. Como bien dijo Ale, es muy importante enfocar el tratamiento del distiroidismo como una entidad multidisciplinaria, porque cualquier pata que nos falte siempre cae en el pobre paciente sin tener solución. Si bien hay medidas locales y generales en la orbitopatía de Graves, no nos olvidemos que la órbita, hagan de cuenta que la órbita es como la bolsa suya del supermercado, donde va a encontrar leche, verduras, carne, fideos. Entonces, en la órbita tenemos todo. Tenemos vasos, tenemos nervios, tenemos grasas, tenemos músculos, tenemos piel adelante, tenemos un globo ocular. Y de acuerdo a eso, uno siempre encara los tratamientos, porque muchas veces mucha gente se enfoca en la proptosis, pero hay muchos signos y muchos síntomas previos y mucha patología previa que le puede costar al paciente una visión, como bien dijo Alejandro, las úlceras y los abscesos, sobre todo cuando se complican, y ya cuando me llega un paciente a tratar por una posible proptosis, ya no tengo muy poco para hacer a nivel visión. Siempre están las medidas locales, ¿sí? El primero es, ustedes como endocrinólogos, es manejarme el hipertiroidismo o el hipotiroideo. Nosotros mucho hablamos del distiroidismo porque siempre la proptosis que vemos se dan en pacientes con hiper, con hipo y los eutiroideos. Entonces, hace un año atrás, dentro de los oculoplásticos, que es lo que hacemos con Ale, se habla de distiroidismo. Ya no hablamos de la oftalmopatía de Graves, hablamos de oftalmopatía distiroideas directamente. Entonces, los controles generales, que son más que nosotros ven ustedes, las medidas locales, como mejorar la queratitis, ayudarlo al paciente con las oclusiones, mejorarle la calidad de vida y la calidad de visión al paciente. Y por último, viene lo que sea el antiinflamatorio de esteroides, los coadyuvantes del antiinflamatorio y las técnicas quirúrgicas, que ya vamos a ver eso. La patología base, como bien dijo Alejandro, paciente con una queratitis, que ocluye más el ojito, que tenga problemas de alimeo, que tenga problemas de ardor, de conjuntivitis, porque te puede dar todas las itis que tiene el ojo, de conjuntivitis, escleritis, queratitis, uveitis, todo te puede dar. Entonces, hay que ir tratando paso a paso, con lentes oscuros, con filtros para mejorar la visión, aconsejarle que no ingiera tanta sal, dar lágrimas artificiales, ocluir en caso de que tenga un oftalmo muy marcado y durante la noche no pueda cerrar el ojito, entonces se hace una oclusión. Nunca ocluir con gasas o algún apósito delante del ojo. Siempre la oclusión va sobre el párpado superior, logrando que el párpado superior llegue a cerrar. Porque generalmente cuando usan gasa o algún material oclusivo, el ojo abajo sigue abierto y estamos en la misma, ¿sí? Y en el caso de que comencemos algún tipo de diplopía, que muchas veces debutan con diplopía los pacientes con oftalmopatía de Graves, se corrige con los prismas ópticos, que eso es prioridad del oftalmólogo. Los corticoides, que es la vedette de estos casos. ¿Por qué la vedette? Porque es lo que realmente responde el paciente. Porque está previsto que cualquiera de otros, vamos a ver más adelante, que cualquiera de otros inmunomoduladores o cualquier patología son coadyuvantes al corticoide. El corticoide es el gol estándar y es lo que manejamos y es lo que responde al ojo, ¿sí? Ya sean sistémicos o bien en forma local como usamos nosotros, ¿sí?
Antes se hacía siempre sistémico, ya sea por vía oral o endovenosa. La vía oral se usa generalmente, cada maestro tiene su librito, a mucha gente le gusta la dexametasona, a mí particularmente me gusta mucho la metilprednisolona, ¿sí? Será porque siempre me ha respondido bien o me queda más cómodo conseguirla. Y generalmente tengo que tener la prioridad de no superarme los 8 miligramos para evitar cualquier tipo de falla hepática. Cuando vamos a hablar de corticoides, hasta hace un año atrás, más o menos en el año 95, hay un trabajo que hace el doctor Ebner, el doctor Devoto, que son argentinos, tratando de ver cómo mejoraban al paciente de Gray por el tema de que los corticoides por vía sistémica producían muchas alteraciones, ese pushing, efecto secundario muy marcado. Entonces era ver cómo se podía alivianar esto. Y se le ocurrió buscar un corticoide que era la triamcinolona y ver de usar en forma local a ver qué pasaba con esto. Se llegaba primero, los estudios decían que como un corticoide a nivel local en la órbita, y nosotros tenemos el gran cuco que es glaucoma, era ver cómo se podía hacer. Se hizo un trabajo y se llegó a la conclusión que un paciente con un hipertiroidismo realizando triamcinolona en forma, y nosotros hablamos intraconal o paravulvar, eso depende de quién te lo hable, 20 miligramos por ojo, o sea, buscamos la ampolla que tenga 1 mililitro, 40 miligramos en 1 mililitro, perdón, cosa de hacerle 0,5 mililitros por ojo. ¿Por qué nos preocupamos por los mililitros? La órbita es un continente que tiene 30 centímetros cúbicos de volumen. Si yo a esos 30 centímetros cúbicos le pongo 1 centímetro más, es mucho lo que estoy poniendo y estoy muchas veces agravando la patología base que es la proptosis. Entonces, nosotros nos cuidamos mucho de que ese volumen no sea alterado, porque cualquier alteración que yo le provoque al volumen va a repercutir en el ojo. Porque más allá que estamos tratando una patología general como ser un hipertiroidismo, un hipo o un autiroidismo, no dejamos de ser oftalmólogos. Entonces, nuestra prioridad siempre es la visión y el ojo de los pacientes. ¿Cómo lo realizamos? Se realiza una inyección semanal, generalmente el inicial es 4 inyecciones, una por semana durante 4 semanas. Está comprobado con el trabajo que lo bueno de esto es que la puedo mantener en el tiempo. ¿Por qué? Porque al poner 0,5 mililitros y 40 miligramos no me altera en ningún punto la presión ocular. Entonces es muy seguro, es de fácil acceso, económica, que es lo más importante en el medio que vivimos, y anda la verdad que muy bien. Puede ser electivo, puedo poner arriba de la órbita o abajo de la órbita, según cómo le quede cómodo, ya eso depende de cada médico cómo está usando, ¿sí? A nivel oral, que también se usaba, y ahora que particularmente, yo en particular, es mi experiencia personal, y también creo que de Alejandro, usamos triamcinolona en forma intraconal. En el caso que no me responda, directamente paso a la vía endovenosa. La oral que se usaba antes, la nombro ahora porque usted va a escuchar que alguien diga provoca, sí provoca, pero ya provoca a nivel oftalmopatía de ahí. La usamos nada más que para sustituir después de haber hecho un esteroide en bolo, ¿sí? Ahí sí la uso para mantener y hacerle aquí con el ratón, ¿sí? Y muchas veces, yo particularmente como estoy en un hospital público y tengo la ventaja de contar con un servicio de clínica muy bueno, por lo general cuando tengo una oftalmopatía moderada severa con poca respuesta al tratamiento, yo lo interno, le hago el bolo y le hago las intraconales. No dudo porque tengo la ventaja de estar en un hospital público y eso es fácil. En la parte privada es muy complicado conseguir a alguien que te haga un bolo en un sanatorio. Entonces se hace un bolo 3 días, se pasa 1 gramo por día en 3 días, ¿sí? Y después se deja por vía oral, ¿sí? Comienza generalmente con 60 miligramos y se lo va descontando de a 10 miligramos por semana, haciendo combinaciones hasta llegar a 10 semanas, perdón. ¿Sí? Se va hasta llegar a 10 miligramos. Esto es importante, siempre controlar la función hepática porque eso nos puede complicar bastante. En el caso que no me responda el corticoide, que no me responda el local, que no me responda el general, ahí recién voy a buscar algo que me ayude a manejar estos corticoides o mejorar la patología. Y ahí comenzamos a hablar
Perdón, antes puede decir que tanto la dexametasona como la metilprednisolona, hay 10.000 estudios hechos, uno que traje, que no hay ningún tipo de relevancia, ningún tipo de diferencia. A mí particularmente, reitero, es la prednisolona por gusto. No quiere decir que sea la única. La dexametasona anda igual de bien. Cuando no me andan esto, ahí recién podemos pasar a hablar de los coadyuvantes, ¿sí? Porque es ayudar, porque no son de primera elección, ya sean los anticuerpos monoclonales, los inmunosupresores, no son de primera elección. Son cosas que ayudan a que el corticoide actúe mejor o lo mejora. ¿Cuáles son los primeros que se usan? La ciclosporina, la aciatropina, la ciclofosfamida o el metotrexate, ¿sí? Ahí están las dosis, que eso generalmente no lo manejamos nosotros, sino ya lo ponemos generalmente al reumatólogo que lo maneje eso, ¿sí? La radioterapia, que se usaba mucho y tenía un éxito de un 60% más o menos, produce mucha alteración y produce muchos efectos adversos. Entonces, hoy en día se la usa poco y nada, porque no se olviden que la órbita, que es un espacio muy chico, y los rayos irradian todo, produciendo ya sea retinopatía radiactiva, te producen catarata, te producen alteraciones importantes que hay que tener sumo cuidado para evitar la pérdida visual, que es lo que estamos logrando y tratando de conservar con todos estos tratamientos de osteopatía de Graves. Esta es la dosis que se usa, que son 20 Gays, se hacen 10 dosis 2 semanas, que es un estudio que se hizo en los pacientes y se mejoró que hay una mejoría en la sintomatología y sobre todo, hay una mejoría en Graves y sobre todo en la sintomatología, ¿sí? Pero siempre y cuando ayudando al corticoide, ¿sí? Sí, bien. Están los anticuerpos, Las reacciones sí. adversas. ¿Cuáles son las reacciones adversas a los corticoides? Tenemos la osteoporosis, la hiperglucemia, la hipertensión arterial. Esto, por eso decía, evitamos mucho con el tratamiento local. Esto con el general. Se trata mucho de la vitamina B, omeprazol, todo, o bloqueante H1 para evitar, o inhibidor de la bomba para evitar la gastritis que produce. Los anticuerpos monoclonales, lo más usado es el trastuzumab, el adalimumab y el tocilizumab. El tocilizumab se hizo un estudio muy interesante en el hospital Contra de Valencia de México, que lo hizo el doctor Moreira, que hizo el estudio más grande que hay en estos momentos, de hecho, porque se hizo en varios pacientes, y se llegó a la conclusión de que en los pacientes que no responden al corticoide, el tocilizumab aumenta o mejora levemente la apoptosis, pero sigue siendo el gol estándar y sigue siendo la acción más importante del corticoide. Está todavía en estudios, se sigue reviendo estudios, pero no hay grandes cambios en esto, ¿sí? Acá también se usa la toxina botulínica, pero ¿en qué se usa? Ya no es proptosis. La toxina botulínica la usamos muchas veces para tratar las alteraciones previas a la proptosis, la pseudoproptosis que hablamos nosotros, que es cuando hay una retracción de párpado superior o inferior, que simula una proptosis. Uno lo ve y ve el ojo saltón y piensa que es una proptosis, sin embargo, el globo ocular se encuentra perfectamente en la órbita y hay que tratar de relajar esos retractores de los párpados, que es lo que te van a producir el ojo seco, te van a producir la queratitis, te van a producir los abscesos. Entonces, previo a la cirugía, muchas veces usamos la toxina botulínica para relajar los retractores, de esa forma el ojo tenga un buen cierre y deje de congestionarse. Y por último, una vez que fracasa todo el tratamiento médico, vamos a la famosa cirugía descompresiva. Cuando vemos la importancia que mostraba Alejandro en la tomografía, más allá de ver el engrosamiento muscular, ver el globo ocular cuánto salió, es ver qué espacio tengo yo en la órbita para tratar de mejorar ese ojo, porque no se olviden que la órbita es un vaso rígido en el cual hay un globo ocular con tejido. Cuando se hipertrofian los tejidos, ya sea grasa, ya sea los músculos, el globo ocular tiende a irse adelante porque es el único lugar que no tiene una pared. Está rodeado de hueso, lo más fácil ir para adelante. Yo tengo forma de que ese ojo vuelva a su lugar cuando no me responde al corticoide. Como yo le dije, no se olviden que la órbita tiene 30 mililitros de volumen, entonces ahí yo puedo devolverle mucha capacidad sin llegar a una cirugía descompresiva real, sino haciendo primero es
¿Para qué me sirve la tomografía y la resonancia en este caso? Para ver la grasa, cuán hipertrofiada tengo la grasa orbitaria, no la grasa de los párpados, que es la plástica, no, la orbitaria que está por detrás. Y yo puedo sacar esa grasa y ganar milímetros de proptosis. Entonces, yo puedo sacar una grasa inferior o lateral y gano entre 3 y 4 milímetros de proptosis, que es muy importante y que en eso está muy leve o moderado, en eso está muy severo, le mejora mucho la patología. O bien, hacer la descompresiva de las paredes. También es importante saber, porque muchas veces hay procesos sinusales que nos impiden realizar una descompresión de órbita, entonces tenemos que tratarlo previo a poder descomprimirle. Acá, en este caso, ¿cuándo vamos a descompresión? Acá. Cuando tenemos este cuadrito que hicimos es para ver cuándo llegamos a descompresión. Tanto en la tomopatía de tiroidea leve y moderada, siempre, primera opción de tratamiento, chicos, es la triamcinolona local. Con eso vemos si revierte o no revierte. En el caso de que no revierta, podemos pasar a los corticoides intravenosos, ¿sí? Si eso no anda acá, en especial en Tucumán, conseguir que te hagan radioterapia, conseguir que te hagan anticuerpos monoclonales, conseguir que te hagan inmunomoduladores, es complicado. Generalmente de ahí pasamos ya a ver una descompresión. En la descompresión tengo elección de hacer grasa orbitaria sin tocar hueso, o bien pasar a tocar hueso. Y de acuerdo al volumen que yo tengo de proptosis, es qué pared voy a elegir para descomprimir. Porque según la descompresión me dan los volúmenes. Yo tengo paredes internas que me pueden dar 3 milímetros como un piso, o una pared lateral que me pueden dar entre 6 y 7 milímetros. Entonces uno va eligiendo y con eso vamos jugando, porque también se nos puede complicar producir por la cirugía una diplopía del paciente, ¿sí? En conclusión, la inflamación de la órbita se puede desarrollar, puede haber hallazgo clínico hiperfluido, como decía, tenemos vasos, nervios, tenemos óseos, tenemos el globo ocular, tenemos grasa. Los corticoides es nuestro caballo de batalla, es lo primero que recurrimos los óculos plásticos ante una proptosis, por hecho de digo, el corticoide y sobre todo el intraconal, es lo primero que vamos. En el caso que eso no me sume, bueno, ahí pensamos ya en algunos moduladores, en radioterapia, que acá en Tucumán, como decía, es muy difícil conseguir, ¿sí? Y luego, si eso no responde, ahí ver qué tratamiento es el que más le favorece al paciente. Entonces, si yo voy a ir a una descompresiva, si voy a ir a un piso de órbita, si voy a ir a sacar grasa, eso siempre me indica la gravedad. Y, digamos, y la neuropatía de Graves es una urgencia oftalmológica, porque no tengo mucho tiempo para actuar. Entonces, cuanto más me demore, el nervio óptico sufre más cambios, sufre más isquemia y pierde visión y campo visual, ¿sí? Y por último, que comenzamos la charla en Haciendo este enfoque, es fundamental tener un equipo multidisciplinario para tratar a un paciente con oftalmopatía, porque cualquiera de las 4 patas que no falles, el paciente la mesa no es estable. Entonces, siempre insistimos nosotros, lo que hacemos oculoplastia, que la comunicación entre los médicos es fundamental para que llegue a un buen puerto el paciente. Muchas gracias por la invitación. ¿Vale? Muchas gracias. Y bueno, ahora veremos el cuadro clínico y después de eso desarrollaremos la... Muchas gracias a los dos. Ahí está Caro. Muy bien, a ver, ahí está, vamos a empezar a compartir. Listo. A ver. Ahí está. Espérame que lo abra. Ahí está. Ahí sí. Voy a cerrar un cartelito que está acá. Listo. Bueno, buenas tardes. Yo soy Carolina Cohen. Yo voy a presentar un caso de oftalmopatía de Graves que vi cuando estaba en la residencia en el Hospital de Clínicas. Bueno, es un caso que vimos junto con la gente de oftalmología y de clínica médica. Se trata de un hombre de 38 años. Nosotros nos hacen la interconsulta para hacer una evaluación por hipertiroidismo. Y es un paciente que nos refiere que desde hace un año tenía palpitaciones, temblor distal, había bajado de peso, tenía hiperhidrosis y dificultad para la oclusión palpebral. En la última semana había tenido dolor urente, lagrimeo y disminución de la agudeza visual en el ojo derecho, y por eso consulta en guardia y finalmente se internado en clínica en octubre de 2015. Como antecedente de enfermedad actual,
Bueno, es un paciente que en realidad ya tenía un hipertiroidismo y oftalmopatía de Graves que habían sido diagnosticados en 2012 con internación en el Hospital Pirovano, y en ese momento ya se le había indicado metimazol 20 miligramos cada 8 horas, meprednisona 60 miligramos día, propanolol 40 miligramos cada 6 horas, pero este tratamiento lo abandonó a los pocos meses por muy mala adherencia. Como antecedente de relevancia, bueno, el paciente era tabaquista de 15 Paquier, ex consumidor de cocaína y marihuana, estaba, digamos, con cierto tipo de discapacidad porque tenía una fractura traumática y tenía insuficiencia venosa severa de miembros inferiores. Y como antecedentes familiares, lo importante es que tenía una madre con hipotiroidismo y 2 tías paternas con hipertiroidismo por enfermedad de Graves, y bueno, y antecedentes familiares también de cardiopatía isquémica. En cuanto al examen físico, el paciente se encontraba normotenso, estaba francamente taquicárdica, como podemos ver, tenía un exoftalmos bilateral a predominio derecho, con lagoftalmos y quemosis, una limitación en la motilidad ocular vertical, además importante inyección conjuntival, lesión corneal muy importante, edema y eritema, digamos, en los dos párpados, y una disminución en la agudeza visual. El ojo derecho prácticamente no veía nada, era cuenta de dedos, y el ojo izquierdo era 6 en 10. Otros hallazgos al examen físico nos hablan, bueno, que son típicos del hipertiroidismo: la piel sudorosa, caliente. Tenía acropatía, que si bien era tabaquista leve, hay que destacar, digamos, que la acropatía puede ser una manifestación también autoinmune de la enfermedad de Graves. Un bocio importante de 70 gramos, con frémito, con soplo, ingurgitación yugular, pulso saltón, y bueno, el territorio varicoso en miembros inferiores que hemos dicho antes. Nos traía, digamos, tenemos, digamos, 2 análisis al ingreso. El primero cuando, digamos, estuvo internado en el Hospital de Pirovano en el año 2012, y después al ingreso al hospital. De la parte general, bueno, llama la atención la elevación de fosfatasa alcalina, que eso es clásico de ver en el hipertiroidismo, y muchas veces se expresa aumento también de fosfatasa alcalina ósea. Un hipertiroidismo bastante severo, todavía más severo en 2012 que en 2015, con autoinmunidad tiroidea. En ese momento no teníamos reactivos para hacer TRAPS en el hospital, y el paciente era un paciente sin obra social, pero de todas formas eso, digamos, no hace el diagnóstico es sumamente claro. Le hicimos una tomografía de órbitas, y acá lo que se ve es la protusión de los globos oculares, sobre todo a predominio derecho, el aumento de espesor de los músculos rectos a predominio del recto superior e inferior. Bueno, no tengo el corte coronal para ver el recto superior e inferior, pero estaban engrosados. Había aumento de la densidad de la grasa retroorbitaria, y nervio óptico parecía dentro de todo características conservadas. Los oftalmólogos le hicieron un campo visual del ojo izquierdo, que había no compromiso del campo visual, sobre todo en el campo nasal e inferior. Nosotros le hicimos la ecografía tiroidea con Doppler, que mostraba un bocio de 65 gramos, heterogéneo con aumento marcado de la vascularización, que eso es típico del hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Le hicimos un ecocardiograma para descartar que no haya insuficiencia cardíaca, no tenía, la motilidad estaba conservada. Bueno, y entonces nos planteamos cómo evaluamos la oftalmopatía de Graves. Y bueno, para nosotros la primera disquisición es ver si la enfermedad está activa o inactiva. Para eso lo que más se usa es el score de CAS. El score de CAS cuenta con 7 parámetros importantes que tienen que ver con si el paciente tuvo dolor en el globo ocular o en los movimientos oculares en las últimas 4 semanas, el eritema de los párpados, de la conjuntiva, la quemosis, la inflamación de la carúncula. Si el paciente tiene más de 3 a 7 sobre 7 puntos, es un paciente con oftalmopatía activa, y después en el seguimiento se agregan 3 parámetros más que tienen que ver con el aumento de la proptosis, la disminución de los movimientos oculares y la agudeza visual. Con eso ya completamos 10 puntos, y más de 7 en 10 puntos también se considera activo. Por otro lado, tenemos la evaluación de la severidad, que lo que hay que destacar que es un parámetro independiente de la actividad, que ahí se toman, digamos, otros parámetros en consideración, y de ahí, según el compromiso, podemos destacar si es leve, si es moderado o severa, y muy importante tener en cuenta si amenaza la visión, ya sea por el compromiso del nervio óptico o por alguna exposición corneal muy severa, por ejemplo, como en el caso de nuestro paciente. Entonces, ¿cómo procedemos con el tratamiento? Una vez que nosotros confirmamos la oftalmopatía de Graves, es muy importante, como hemos dicho, evaluar la actividad, la severidad, y evaluar toda condición
que amenace a la visión, sobre todo la neuropatía óptica distiroidea y la patología corneal severa, porque esas son emergencias que requieren, digamos, tratamiento inmediato de internación. Siempre tratar de controlar los factores de riesgo modificables, como el tabaquismo y la disfunción tiroidea, y si vemos que la enfermedad está activa, para enfermedad leve, por lo general, medidas locales, hay algunos estudios con selenio, y si la enfermedad es moderada severa, siempre en primer orden el tratamiento con corticoides, y bueno, y en segundo orden se consideran otros tratamientos como inmunomoduladores o radioterapia, y si la enfermedad está inactiva y la severidad lo justifica, pensar en la cirugía rehabilitativa, que acá dice a partir de los 3 meses, pero en realidad ahora el GOGO habla de 6 meses de inactividad para tratamiento quirúrgico. Tener en cuenta que la severidad de la enfermedad indica la necesidad de tratamiento y la actividad es la elección del tipo de tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener una oftalmopatía severa pero inactiva. Y si está inactiva, hacer el tratamiento con corticoides no nos va a resultar en ningún beneficio. ¿Qué es lo que nos dice EUGOGO, el Grupo Europeo, en su guía de 2016? Que cuando nosotros tenemos oftalmopatía moderada severa, la primera elección es el corticoide endovenoso, y una vez que la enfermedad esté estable e inactiva, pasamos a cirugía rehabilitativa si es necesaria. En cambio, si tenemos alguna urgencia oftalmológica con riesgo de amenaza de la visión, se hacen corticoides endovenosos, pero en cursos más cortos, por ejemplo, 1 gramo de solumedrol por 3 días, se evalúa la respuesta dentro de las 2 primeras semanas, y si no hay respuesta, ir a la descompresión rápida, no demorarla. Y si la enfermedad sigue activa, ahí recién, digamos, lo consideramos el mismo esquema que la enfermedad activa moderada severa, es decir, cursos de corticoides endovenosos. Entonces, tener en cuenta, muy importante, urgencias oftalmológicas, la neuropatía óptica distiroidea, la queratopatía severa, perforación corneal, la subluxación del globo ocular, porque son las únicas condiciones en las que uno tiene que hacer el tratamiento quirúrgico en la fase activa. ¿Qué es lo que nos dice la guía de EUGOGO sobre el tratamiento con corticoides en oftalmopatía de Graves moderada severa? Que lo que debemos hacer ellos recomiendan pulsos de metilprednisolona, 500 miligramos semanales por 6 semanas, luego se puede bajar a 250 por otras 6 semanas, pero la dosis acumulada no debería superar los 4,5 gramos. En casos más severos se pueden usar 750 gramos semanales por 6 semanas y luego 500 miligramos por otras 6 semanas, pero lo importante, como ya dijo anteriormente el doctor, es que la dosis nunca tiene que superar los 8 gramos y tampoco deberíamos dar corticoides endovenosos por más de 12 semanas. Monitorear efectos adversos, esto también ya se habló, la presión arterial, las glucemias, el peso, y tener en cuenta que este tratamiento estaría contraindicado en el caso de hepatitis viral reciente, una difusión hepática significativa, significa aumento de transaminasas más de 3 veces el valor normal, morbilidad cardiovascular severa o desórdenes psiquiátricos. Y como endocrinólogos, tener en cuenta, por supuesto, la prevención de osteoporosis inducida por corticoides, la suplementación de calcio, vitamina D y la valoración del riesgo de fractura para ver si amerita tratamiento antirresortivo o anabólico. Y por supuesto, y no de menos, la prevención de la insuficiencia suprarrenal secundaria. Por lo tanto, se debe hacer el descenso gradual de corticoides orales y considerar luego un reemplazo con dosis fisiológicas con hidrocortisona hasta la recuperación del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Bien, la guía de EUGOGO nos dice que si nosotros tenemos una oftalmopatía moderada severa, luego de hacer los corticoides endovenosos y si está inactiva por lo menos 6 meses, podemos ir a cirugía, y si la respuesta no es adecuada, podemos hacer otro curso de corticoides y tratar inmunomoduladores u otro tipo de terapias nuevas como el teprotumumab, pero digamos, eso todavía está recién aprobado en Estados Unidos. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como endocrinólogos para el control del hipertiroidismo? Lo que nos dice la guía de la ATA de 2016 es que se debe alcanzar y mantener el eutiroidismo en pacientes hipertiroides con oftalmopatía de Graves o con factores de riesgo para desarrollarlos. Eso significa altos niveles de TRAPS, altos niveles de T3, pacientes que fuman, que hayan usado yodo radioactivo o que estén con hipotiroidismo post-tratamiento. Y la medida fundamental siempre debe ser abandonar el tabaquismo, que es el factor de riesgo más importante. En cuanto al tratamiento del hipertiroidismo, una de las opciones es el yodo radioactivo.
Y el tema del iodo radioactivo es que en un 15%, y algunas series hablan de hasta un 30%, esto puede producir una reagudización de la oftalmopatía de Graves o incluso aparición en pacientes que no la tenían. Esto se puede paliar con el uso de profilaxis con corticoides. Generalmente la ACA los está recomendando para los pacientes que tienen oftalmopatía activa leve, fumadores, y es opcional en los que son no fumadores. En el caso de oftalmopatía activa moderada severa, no hay una recomendación porque en realidad no se recomienda el tratamiento con yodo en estos pacientes. Y por lo tanto, en estos pacientes sí podría considerarse el tratamiento inicial con danantisol y tras la estabilización de la función tiroidea, realizar el tratamiento definitivo. Y no tenemos tampoco estudios clínicos controlados que comparen la eficacia de los antitiroideos versus la tiroidectomía total, por lo tanto la decisión va a depender de factores clínicos. ¿Qué es lo que pasó con nuestro paciente? Bueno, él ingresa por guardia, con la lesión corneal severa y la disminución de la agudeza visual, se le hacen 3 pulsos de metilprednisolona de 1 gramo por 3 días. Nosotros lo vemos al otro día, le iniciamos danantisol de 40 y atenolol 50 cada 12. 48 horas después intercurre con una perforación corneal derecha, así que va a cirugía de urgencia, se realiza parche de esclera, recubrimiento conjuntival, tarsorrafio en ojo derecho, y simultáneamente se planea la cirugía descompresiva del ojo izquierdo. Hace tratamiento con antibióticos posteriormente, y ya en noviembre se decide, en conjunto también con clínica y con oftalmología, empezar pulsos semanales de 500 miligramos de metilprednisolona por oftalmopatía, digamos, severa activa. Entonces, entre noviembre y diciembre recibe 5 pulsos semanales de 500 miligramos de metilprednisolona con una dosis acumulada total de 5.5 gramos. Luego continúa con deltisona 40 miligramos día, calcio base, vitamina D, y luego se realiza un descenso progresivo de corticoides hasta febrero de 2016, cuando comienza el reemplazo con hidrotisona. Nuestro paciente, por suerte, no presentó efectos adversos, tuvo un buen control de la glucemia y de la tensión arterial, los hepatogramas fueron normales, sí tuvo un aumento de peso leve. En cuanto al control tiroideo, inicialmente, digamos, lo manejamos solo con danantisol y el beta bloqueante, pero posteriormente se decidió hacer una terapia mixta de bloqueo y reemplazo con levotiroxina y danantisol para evitar, digamos, el pronto desbloqueo de la TSH que pudiera tener algún efecto deleterio en la progresión de su oftalmopatía, así que siguió con terapia combinada hasta mayo de 2016, después sigue solo con danantisol, y acá ya normaliza hormonas periféricas, y a fines de 2016, que es la última vez que yo lo vi, estaba con 20 miligramos día de danantisol, atenolol 50 e hidrotisona de 10, clínicamente ya estaba eutiroideo, el boce había disminuido de tamaño, seguía con algo de proptosis, pero había mejorado claramente el edema bipalpebral, todavía tenía algo de inyección conjuntival, no tenía dolor, y se encontraba en plan de cirugía descompresiva del ojo derecho y de tiroidectomía total para tratamiento definitivo, que eso finalmente se hizo en noviembre de 2016, y fue derivado a consultorio de cesación tabáquica. Entonces así estaba antes el paciente, y así fue la última vez que lo vi. Yo pude hablar en estos días con la gente del hospital de clínicas para ver qué había pasado con este paciente, y bueno, es un paciente que lamentablemente muy mala adherencia, mal paciente. Después de la tiroidectomía fue difícil conseguir que esté eutiroideo, estuvo con dosis muy altas de levotiroxina, 250 microgramos día, así que lo estaban evaluando para descartarle también una celiaquía, sabía también que estaba en plan de un trasplante de córnea, así que bueno, paciente complicado y difícil. Así que bueno, eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Excelente el caso clínico. Gracias. Muy bueno, Caro. Muchas gracias. Muy buen caso, Carito. Ahora vamos a dejar de compartir. Bueno, no sé si alguien tiene algunas preguntas. Yo puedo preguntar. Sí. Una pregunta para Alejandro. Ale, ¿cuánto tiempo dura la fase aguda? En realidad se habla de 6 meses en una etapa aguda inicial, ¿sí? Pero depende mucho de los pacientes y depende mucho del tiempo que vos lo agarres, ¿sí? Claro.
En realidad son 6 meses lo que uno Más o menos. establecido, más o menos. Sí. Bien. ¿Y ustedes tienen experiencia con el selenio? Porque yo en el último congreso de endocrino lo nombraron bastante, en la oftalmopatía tiroidea, como que se lo podría indicar de rutina, porque había algunos estudios que se hicieron antes con respecto a la TPO, con el otro anticuerpo, en pacientes infértiles que les daban selenio. Y ahora lo volví a escuchar ya en la oftalmopatía, pensando en otro anticuerpo, que es el TRAPS. ¿Ustedes lo indicaron? ¿Tuvieron alguna experiencia? No, mira, experiencia en el selenio no tengo, la verdad. A ver, generalmente el paciente, ya sea etapa aguda, como decimos, o crónico, o ya sea según la planificación, si es leve, moderado, severa, se trata generalmente, a ver, ¿cómo explicarte? El selenio no tengo una posibilidad económica en Tucumán, conseguirlo no es fácil, como todos los anticuerpos monoclonales, como todo, entonces a vos te limita mucho el tratamiento como paciente del tipo los Graves. Son tratamientos crónicos, son pacientes muy demandantes, sobre todo, a ver, no olvidemos que un paciente con Graves, yo siempre le digo que son los leprosos del siglo XXI, porque tienen los ojos saltones, las bolsas caídas, que realmente le producen una gran alteración psicológica al paciente. Entonces, tratamos de que no lleguen a eso, pero el selenio acá no tengo experiencia. Sí tengo experiencia con haber usado anticuerpos monoclonales. Los monoclonales, sí. Seguimos. Mi experiencia me valió mucho con respecto a hacer el monocorticoide y hacerlas locales. Si bien en Europa se usa mucho más de forma agresiva la metilprednisolona, acá somos más tranquilos. Yo tengo más respeto a la droga, prefiero usarla en bolo, hacer una quita tranquila y pasar a la local. Y si no me responde, ahí sí uso todo el bagaje que uno tiene para ir contrarrestando. El paciente que me a Carolina, espectacular el paciente, si se fijan en la tomografía, el engrosamiento muscular no es muy grande, pero sí la hipertrofia grasa. Entonces, pero yo decía, es importante distinguir qué me produce la apoptosis. Realmente uno calcula, un ejemplo, un cálculo básico y rápido de calcular. Los músculos es 1 a 1 con el nervio óptico. Vos lo comparás. Alejandro montó una tomografía que eran 3-1, 4-1 casi el nervio óptico. El que mostró Carolina, el engrosamiento era 2-1. Entonces, la apoptosis, más que por el engrosamiento muscular, se debía a la hipertrofia grasa. Entonces, vos sacando grasa, podés haber una mejoría y te vas ayudando con los demás bagajes. Por eso, para evitar llegar a anticuerpos monoclonales que correctamente no va a ser el paciente, para evitar llegar a los inmunosupresores, para evitar llegar al selenio, que eso es la idea. Pero yo, una cosita, yo no tengo experiencia con el selenio, sí en la SECPO, que es de la Sociedad Española de Oculoplastia, que se hizo hace 2 meses. Lo mencionaban el selenio, pero no lo tomaban como algo viable. Yo lo estoy usando en pacientes con los anticuerpos muy altos, y porque lo había escuchado en el congreso, y como lo había usado también antes en patología autoinmune en paciente infértil, se lo había usado, había un estudio que se hizo en el Durán, pero nada, quería saber si ustedes tenían alguna experiencia. ¿Algún tipo de respuesta, algo no? En realidad lo que se supone es que bajaría un poco la autoinmunidad, entonces... Pero sí. Mira, en general el selenio, más que nada para la oftalmopatía activa leve. Más que nada son de un par de estudios que hicieron, digamos, en Europa, más en la zona mediterránea, pero ¿cuál es el tema? Que fueron zonas que son deficitarias en selenio. Sí, acá no se los mide de rutina. Claro, entonces, digamos, hay una duda realmente si sirven o no, porque fueron hechas en poblaciones deficitarias en selenio. Claro. Realmente son, se propone por ahí un curso de 6 meses. Yo hice una paciente que, bueno, difícil decir, ella algo dice que mejoró, pero bueno, viste, por ahí te queda un poco la duda realmente. Eso se lo usa mucho en forma preventiva para evitar la oftalmopatía. No, en la oftalmopatía, digamos, leve, activa leve, digamos, hay un grupo que hizo un tratamiento y hubo algo de mejoría, entonces... Sí, habría que confirmar que tiene una deficiencia.
y recién poder indicarlo. Pero bueno, también hay muchas causas de mala absorción, que no necesariamente son celiaquías, donde hay una deficiencia de absorción de algunos minerales. Entonces, por ahí, usarlo de manera empírica o como experiencia personal para ver qué pasa. No es tan caro, se lo podría indicar por un tiempo en estas cuestiones leves. Sí. Sí estamos usando nosotros en leve la triamcinolona. Ah. Hoy la triamcinolona lamentablemente no es un producto que voy a decir lo voy a comprar a la Farmacia de la Unión o de cualquiera de ellas. Son preparados magistrales que los pedimos en Buenos Aires, ya sea un Magíster o en Colón, ¿sí? Entonces los mandan y vienen con conservante o sin conservante. Es muy bueno. Y para la órbita nosotros usamos sin conservante. Okay. Y con respecto a lo que vos hablábamos, lo que sí se está haciendo, hay muchos metaanálisis, muchos estudios con los, ¿cómo se llama? Con los biológicos. Con los anticuerpos monoclonales, sí. Para ver si se pueden empezar en las leves y moderadas para no llegar a tanto, ¿sí? Bien. Este curso que yo te decía hablaban de eso, pero que no hay nada, no hay ninguna... Claro, sí, tal cual, hay poca experiencia. Son poquitos los grupos y pocos pacientes. Y les hago una pregunta, ¿cómo se puede articular no desde un hospital, porque no todos los médicos trabajamos en hospital y contamos con un servicio de apoyo, de sostén? ¿Cómo se puede articular desde el privado, cuando tenemos una oftalmopatía que es moderada, severa, para trabajar en conjunto, para hacer la indicación de un corticoide, para hacer el seguimiento? El paciente tiene que estar internado, porque eso es muy importante para nosotros. Lo que hacemos es consultorio, no trabajar solos, trabajar siempre en equipo y decidir por ahí uno se demora un par de días más en tomar una decisión, pero ¿cómo se lo podría articular? En lo personal, cuando hay algún paciente así, sí, generalmente lo manejamos a través del hospital, te soy honesto, o cuando vos no podés manejarlo a través del hospital, sí. Viene el combo completo. O sea, yo lo derivo, hablo con la persona, yo trabajo con el 9 de julio, hablo con la persona que me puede hacer el seguimiento desde el punto de vista clínico, y ahí ya por ende viene todo el staff que está ahí. O sea, no puedo formar un grupo personal, sino el grupo que ya está armado. Claro. También el gran problema, Vero, es encontrar un médico clínico, un internista, que quiera seguir un paciente con esa cantidad de metilprednisolona. No le gustan porque tienen que controlar horario, hacer controles laboratorios, controlar a diferentes horarios, y realmente para ellos es una carga. Mira, no sé si fue el compañero de tuyo, Benito, el pollo en Galina, que está en el Sanatorio de Rivadavia. Yo hago esto hace, creo, 20 y pico de años, no me acuerdo cuánto, soy bastante, parezco más joven, pero soy viejito. Y una sola vez pude hacer metilprednisolona en la parte privada. Una sola vez en 25 años que logré que el pollo hiciera el favor personal de hacer eso. Claro, un favor personal, como vos decís. Exacto. Y después de eso me pidió él, por favor, que nunca más me ocurra darle Por eso es que la tendencia es llevarlo al hospital. Eso, yo tengo la suerte. Sí, tal cual. Y algo acoto algo. Por ahí se podría pensar en algo en el 9 de julio que tienen residencia clínica. Sí, eso estaba por decir. El médico de planta no se va a ocupar de hacer los controles, pero al haber un sistema de residencia ya hay chicos que quedan de guardia, aparte de la asistencia de enfermería que pueden colaborar. ¿Qué les parece como propuestas que escribamos un protocolo para que tengamos? ¿Qué opinan? Que armar un protocolo conjunto. Me parece muy buena idea porque acá en el norte que tenemos tanto de esto, y no contar con un lugar donde uno pueda tranquilo derivar al paciente, porque también, si bien yo tengo la suerte de estar en el Padilla, también tengo que pedir favor en el Padilla para que me lo quieran ver. Tal cual. Si quieren podemos armar un pequeño comité para armar un protocolo y poder... Me parece fantástica la idea. Bueno, por ahí nos juntamos otro día, los que quieran participar, y lo armamos.